Para mí preparan trenes que me llevan a la muerte en el cielo. Tris, mi amor, ahora te toca leer a ti. Te agradecemos, Dios, Rey del universo, por habernos sacado de Egipto, llevándonos de la esclavitud a la libertad. Bendito sea Dios, Rey del mundo, que mantiene y da felicidad a todos los seres que creó, por su bondad, su clemencia, su gracia y su misericordia. Recuerdo como ayer, aquel 10 de mayo de 1940. Al amanecer, por el ruido de los aviones y la radio, supimos que los alemanes nos habían invadido. Holanda estaba en guerra. Creo que la radio quedó encendida los 5 días que duró la resistencia holandesa. Yo aún no había cumplido los 10 años, pero recuerdo muy bien que las noticias radiales me enfermaban. Que si los alemanes habían lanzado paracaidistas disfrazados de médicos, monjas, enfermeras, que habían bombardeado tal lugar, que estaban avanzando por ahí y por allá. No sé lo que me imaginaba de todo aquello, pero el resultado fue que me llevaron al médico. Él dijo, entre otras cosas, que yo no era la única, y unos días después se suicidó con toda su familia. El 5.º día de la invasión, Holanda capituló. De ahí en adelante pasó de todo. Recuerdo con escalofríos el aullar de las sirenas de alarma en Ámsterdam. Se oían los aviones enemigos y a veces se veían a gran altura, si era de día y el tiempo bueno. Los alemanes empezaban a disparar desde tierra y a veces se oía caer pedazos de munición. Afortunadamente, cerca de nuestro hogar nunca cayeron bombas. Luego, poco a poco, empezaron los decretos contra los judíos. Durante 1942 asistí un corto lapso a un colegio solo para niños judíos. Antes de la guerra íbamos a colegios públicos. Quizás fue el mismo colegio donde iba Ana Frank, porque la heladería Oasis, que ella menciona en su libro, yo también la visitaba. El 20 de junio de 1943, los nazis hicieron una gran redada en Ámsterdam, sacando muchos judíos de sus hogares para llevarlos al campo de exterminio, un campo de concentración. A mis padres y a mí también nos llevaron aquel día al campo holandés de Westerbork. Y de ahí, el 14 de septiembre de 1943, nos llevaron a Bergen-Belsen, donde éramos los primeros judíos holandeses. Luego, en febrero del 44, nos cargaron otra vez en los vagones de carga y nos llevaron a Theresienstadt, donde estuvimos hasta octubre de 1944. Luego, otra vez en los vagones de carga, nos llevaron a Auschwitz, donde al llegar me quitaron a mi madre para no volverla a ver más nunca. A ella la mataron en las cámaras de gas.
felices como este, reunida con mi familia, no puedo dejar de pensar en la otra familia que dejé en Ucrania, mis padres, mis hermanos, que quedaron todos enterrados en una fosa en un campo olvidado. Recuerdo especialmente el día cuando nos retuvieron en el campo de concentración sin mandarnos al trabajo como era de costumbre. Y nos enteramos de que se está acabando la fosa. Era una tarea más difícil, no una fosa, sino como era para 300 personas, se tomaba su tiempo. Y con este tiempo nosotros teníamos bastante para pensar en despedirnos de lo que es vida. Sanos, muy deseosos de continuar nuestra vida. Sin embargo, llegamos a un punto donde ya no había ningún escape. La vigilancia estaba redoblada para que no se escape ninguno. Y pensábamos que lo cruel, lo tan inhumano era el trato. Uno pensaba, tenía su familia como nosotros, tenía mi papá, tenía mis hermanos, mi esposo tenía su hermana. Y uno se ponía la pregunta, ¿quién va a mirar a quién cuando le dan la muerte? Eran momentos, aunque supimos desde el momento que nos sacaron de nuestros hogares, de que eso era nuestro destino, pero siempre había todavía una esperanza de que quizás alguien o algo va a pasar, de que va a salvar la vida de esta gente inocente. Uno tenía que acostumbrarse a la idea de tener fuerza para poder ir esta última caminata con dignidad, con orgullo, para enfrentarse, así como nos hacían ponernos en filas ante nuestros verdugos y mirar la mirada asesina de los nazis. Eso es mi papá, tu bisabuelo. Mira, Moisés, te voy a contar la historia, lo que pasó con nuestra familia. Yo estaba junto en la casa con mi mamá, pero allá vinieron los nazis, sacaron a la mamá con dos hermanitos y llevaron a Treblinka en vagones cerrados y jamás no lo vi más a ellos. Y después lo vi a papá con dos hijos también en la fábrica de municiones trabajando. Y otro día vino un hermano y me trajo la ropa de papá. Y papá, había 14 personas que hicieron un foso. Lo metieron sin ropa y la cabeza afuera. Y así se apreciaron. Y después vino el hermano y me trajo la ropa de papá.
deportaron a Auschwitz, en bloque 25, Birkenau. Todas las noches nosotros vimos el humo de esos que quemaron. El antisemitismo lo sentí en el colegio ya, cuando una compañera llevada con la maestra se fueron a pasar vacaciones en Alemania con la juventud hitleriana. Cuando volvieron, la clase ni siquiera colgaban el abrigo al lado de nuestros 3 judías de la clase. Apenas nos hablaban. Yo estudiaba piano y deseaba ser una gran concertista, pero por ser judía me prohibieron la entrada en el conservatorio. Así truncaron mi sueño. Al llegar los alemanes tuvimos que usar una estrella de David sobre los vestidos, entregar todas nuestras joyas y bicicletas. Hasta el último momento jamás pensamos que nos sacarían de nuestras casas. El momento fue de enorme angustia. Nos dieron 24 horas, nos reunieron en la sinagoga. Todo el pueblo estaba en la calle para contemplar nuestra humillación. A mi padre, ser médico y dirigente comunitario, los alemanes obligaron a seleccionar 33 familias sin saber para qué. A esas familias, junto con la mía, nos llevaron en vagones de trenes a un campo de trabajos forzados. Todo el resto de los judíos llevaron directamente a la muerte en los campos de exterminio. Bajo amenaza de muerte, obligaron a mi padre y a todos otros médicos de inyectar una porción elevada de morfina a nuestros ancianos para darles una muerte piadosa, ya que igualmente hubieran muerto en el camino de los trenes. Luego fui llevada junto con mi familia a Theresienstadt. Al llegar nosotros ya habían matado como alrededor de 40.000 personas. En Theresienstadt habían muchísimos artistas, escritores, intelectuales, músicos. Esos últimos han dado también conciertos como parte de la falacia. Había muchas personas medio judías, especialmente niños que habían sido separados de sus madres cristianas, de toda parte de Europa. Antes de la liberación, a nosotros nos habían repartido unos numeritos para quemarnos por orden en el crematorio, ya que los alemanes sentían la cercanía de la derrota de ellos. No lograron quemarnos, ya que llegaron los rusos a rescatarnos, y no les dio tiempo. Al iniciarse las terribles acciones, los soldados nazis irrumpían al gueto mediante el terror y la violencia. Arrebataban a los habitantes de sus hogares y conducían a la inmensa multitud a los campos de la muerte. Los 55 guetos de Polonia fueron vaciados. Los niños huérfanos carecían de protección alguna. Durante 7 semanas vaciaron 100 orfanatos y sus niños, más de 4.000 niños, fueron enviados a Treblinka. Vi a una mujer correr a la calle en busca de leche para su niño. Al ser arrestada, la forzaron a entrar al vagón cargado ya de apretadas víctimas, mientras gritaba que su bebé estaba solo y se resistía con todas sus fuerzas. Fue golpeada y batida contra el suelo y echada dentro del vagón. Recuerdo su grito agonizante que aplacaba todos los otros llantos. ¡Mi niño! Ese niño, con cientos de miles de niños más,
Muchos de ellos, separados de sus padres, fueron deportados a Treblinka. 900.000 judíos, en su mayoría de Polonia Central, fueron enviados a Treblinka para ser asesinados. Junto a ellos, mataron a varios miles de gitanos. Hubo muchas personas durante la Segunda Guerra Mundial, personas no judías que ayudaron a salvar a los judíos arriesgando sus propias vidas y las vidas de su familia. Es mi deseo resaltar el altruismo de seres que merecen ser recordados en la historia actual y universal, ya que sin ellos el número de víctimas hubiera sido muchísimo mayor. Recuerdo los tiempos cuando yo tenía 14 años y jugaba fútbol en el equipo de la escuela. Éramos pocos judíos en el equipo, ya el antisemitismo se sentía fuertemente. Los judíos tenían prohibido participar en los partidos oficiales, por lo que me iban a expulsar. Pero gran parte del equipo se solidarizó conmigo, cambiando mi apellido y pude seguir jugando. Esto era en el año 39, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Mi ciudad natal, Košice, en este de Checoslovaquia, ya estaba ocupado por los alemanes y la ciudad estaba bajo el régimen fascista de Hungría. En la ciudad vivían alrededor de 10.000 judíos. Las persecuciones y las leyes prohibieron a los judíos ejercer su profesión. No podíamos tener comercio ni industria. En las calles estamos expuestos a ataques y atrocidades de los grupos fascistas. Pero todavía la familia estaba junta. La tragedia empezó cuando nos concentraron en los guetos y luego nos deportaron a Auschwitz. Allá, en la selección, me separaron de mi madre y padre. Yo logré sobrevivir con mi hermano. Todo el resto de nuestra familia, de 53 personas, fue aniquilado. Auschwitz, la fábrica de muerte más moderna y productiva del Holocausto. 1944, en fines de mayo, iba con mis padres y mis hermanos en el tren hacia destino desconocido, que resultó ser Auschwitz. El viaje duró 3 días en condiciones horribles. Había tanta gente en el vagón, eran vagones de ganado, apretados que ni siquiera pudimos movernos. Aquel entonces tenía 20 años. Sabía lo que sucedía en Auschwitz. A pesar de saberlo, no dije nada a mis padres para no hacerlos sufrir. Antes de bajar del tren, mi mamá tenía algún presentimiento y dijo que sea la voluntad de Dios. Al bajar del tren nos separaron, las mujeres de un lado, hombres de otro lado. Mi mamá y yo caminamos por la rampa con todas las mujeres. Vimos detrás de la cerca gente que parecía rara, uniformes de raya, con cabeza afeitada, gritándonos que les tiremos un pedazo de pan. Jamás nos imaginamos que pronto íbamos a estar como ellos. Al final de la rampa, frente a nosotros, estaba el doctor Mengele. Al llegar frente a él, le indicó a dedo índice a mi mamá a la izquierda. Yo fui tras ella, pero él me frenó con el bastón diciéndome, tú eres muy joven, enviándome a la derecha. Mi mamá y yo nos despedimos con la mano y nos miramos y miramos hasta que nos perdimos de vista. Y no lo vi nunca más. Después de la rampa nos llevaron a una sala de desinfección en un edificio enorme donde primero nos afeitaron el pelo
Luego nos hicieron desvestir, solo nos dejaron el zapato nuestro. Hicieron entrar en unas duchas. En la otra sala nos pasaron una brocha por la cabeza y otras partes con un desinfectante. Después repartieron una ropa de la gente que había sido exterminada. Todos los días a las 4 o 5 de la mañana nos hacía formar filas de 5 fuera de la barraca para contarnos. Era el apel, con lluvia o con sol. Duraba horas y horas. Teníamos que estar parados en el intemperie. Si faltaban algunas personas en el conteo, teníamos que arrodillarnos sobre la tierra con los brazos extendidos como castigo. Siempre nos pegaban con cualquier razón o sin razón. Después de estar paradas varias horas en el conteo, nos daban un agua que llamaban café. Al mediodía nos daban otra agua que llamaban sopa y en la noche un pedazo de pan negro. En 1941 comenzó el gueto de Varsovia. Nuestra casa pertenecía al gueto, así que no tuvimos necesidad de salir de ella. Pero la gente de Varsovia y sus alrededores eran llevados al gueto. Éramos aproximadamente 350.000 judíos. En el año 41 se llegaron a acumular 600.000 judíos en el gueto. Tenían que vivir varias familias en un apartamento, sin ningún recurso y muchas incomodidades. Dormían hasta 14 personas en un cuarto. La gente trataba de ayudarse entre sí, pero no había comida ni medicinas con qué ayudarse. Los niños estaban totalmente desnutridos y se morían en las calles. Habían casas en las que morían de hambre familias enteras. Cuando comenzaron las deportaciones, engañaron a la gente. La gente no sabía a dónde los llevaban. Así fue hasta el año 43, cuando de 600.000 solo quedamos 70.000 personas en el gueto de Varsovia. Al ver que ya iban a liquidar completamente el resto de los judíos, con poco que teníamos tratábamos de comprar armas que entraban por los canales de fuera de gueto para poder defenderse. Y toda la población se dedicó a cavar trincheras de noche cuando nadie los veía. El 19 de abril de 1943, un grupo de personas era llevada por las calles hacia los trenes para ser deportados a Treblinka. Y uno de ellos se rebeló, comenzó a disparar. Así se inició el levantamiento del gueto de Varsovia. La gente solamente quería defenderse para no morir como cobardes. Los alemanes tuvieron miedo de entrar. Iban con tanques y aviones. Quemaban las casas y era imposible sobrevivir. Nos defendíamos con bombas caseras y con armas. Todo el que podía hacía sus refugios en los sótanos de las casas. Pero a último momento ponían gases ahí también. Y la gente tenía que salir de los refugios. Murieron 56.000 judíos en el levantamiento, pero la gente se moría valientemente en el gueto de Varsovia. Yo fui la única que sobreviví de toda mi familia. Cuando llegaban los transportes a Auschwitz, cada día 10.000 personas iban a los crematorios. Al principio nos encerraban, pero después nos dejaban ver todo. En el año 44 venían de Hungría. Llegaba la gente con niñitos, con sus cochecitos y sus muñequitos. Ellos no sabían a dónde los iban a llevar, pero día a día, por semanas, meses, años, el humo negro y olor a carne humana quemada salía de los crematorios.
ciudad se llama Satmar, donde viven aproximadamente 50.000 judíos. Llegamos como refugiados de Checoslovaquia y voy a un colegio donde había más que 600 niños judíos, de los cuales nada más 5 han regresado de Auschwitz. Eichmann empieza su obra y lleva a todas las ciudades pequeñas alrededor, y Satmar se convierte en un conglomerado de más de 100.000 judíos y los empieza a llevar a Auschwitz. Yo llego a Auschwitz con mi padre, madre, hermanita, abuelos, tíos. Hay un cálculo de más de 100 personas de mi familia que posteriormente llego a saber que fueron aniquilados. Cuando llegamos a los famosos estaciones de Birkenau, que pertenece a Auschwitz, entonces los gritos ya empiezan con palos, que no sabíamos qué es lo que nos pasa, aunque nos dijeron que nos van a llevar a unos campos de trabajo, y en este nos abren los vagones después de 3 días encerrados, sin agua, sin comida. A la derecha hombres, a la izquierda mujeres. Esta fue la última vez que vi mi madre, que mi hermanita. Y llegamos a Birkenau, ya el olor del crematorio, aunque no sabía qué es lo que es, pero durante 8 meses que estaba allá, aprendí todos los horrores que han pasado allá. Recuerdo los par de días en los vagones cuando nos llevaron a Auschwitz. Como eran los últimos días que toda la familia todavía estaba junto, lo tengo muy grabada en mi memoria. Y a los escasos 12 años de edad me encuentro en Birkenau, consciente de todos los peligros, absolutamente sola. Fuimos liberados por los rusos el 27 de enero de 1945. Liberado, libre, 2 palabras cuyos significados sabía, pero me era muy difícil entender en aquel momento. ¿Acaso existía un mundo afuera de las cercas de alambre de púa electrificada, donde nadie me persigue, donde no tengo que esconderme ni tener miedo? Sin embargo, en aquel momento mi angustia más grande fue a saber quién de mi familia había sobrevivido. Por lo pronto estaba muy débil, ya que pesaba 22 kilos, muy enferma, y a pesar de mi ansia de llegar a la casa, me quedé otros 3 meses en Auschwitz ya liberada, hasta que estuve en condiciones de regresar a mi hogar, el hogar cual abandoné hace 1 año y medio atrás. Frente a nuestro planeta y nuestro espacio armado, le queda al hombre recordar la santidad de la vida. Es tiempo de enfrentarnos a la paz para resolver nuestros conflictos. Cuando los hombres desistan en dañar y oprimir a sus semejantes, cuando le nieguen a sus gobernantes ir a la guerra para herir y matar pueblos vecinos, entonces habrá paz. Una paz inmensa y poderosa que resolverá el hambre, la miseria y la desigualdad. Será necesario destruir al mundo. ¿O podremos evolucionar con estos mismos árboles y el mismo mar? Con los seres que queremos y con aquellos que hoy no aceptamos. En nuestras manos estará saberlo. Vivir en libertad. Libertad que es el mayor anhelo de toda la humanidad. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los
dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las voces que no cantan. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro libertad.